pues para hablar precisamente de esto que escribe en La Jornada, Oriol Mayó. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias por leer todo el artículo. Pues ya no tengo nada que decir. Ya me voy. Pues es que es una costumbre, una tradición aquí en Sin Censura de decir con todo honor a quien honor merece y poder desmenuzar esto que publicas en texto para la gente que nos ve a través de los medios digitales y medios electrónicos. No es poca cosa, pues. Creo que merece que nos ocupemos y no nos preocupemos, pero lo peor sería ni siquiera platicarlo, conversarlo, Oriol. Sí, sin duda. Y el tema del hispanismo es un tema que a veces nos queda lejos. Es decir, el tema de España es un tema que en México es importante en el sentido histórico de entender una relación que nunca ha sido de pares. Yo diría en el sentido que, en general, yo llegué a México con 38 años y pues ya soy mexicano, pero tengo también la visión del otro lado y sí puedo decir que en general lo que no existe es una visión de igualdad entre países que, digamos, vienen de historias muy distintas, divergentes, de víctimas y victimarios. Pero en ese sentido, lo esencial que cabe explicar aquí es que la hispanidad existe porque fundamenta la razón de ser, da un sentido a un dominio político, económico y cultural. Por eso pervive de mil formas distintas, en formatos del franquismo clásico, conservador más ultracatólico, pero también de la veneración que hubo durante 30 años al modelo democrático español, a la transición. Bueno, sabemos que en México Felipe González, bueno, era más importante que Miguel Bosé, creo yo, ¿no? Llegó a ser una veneración realmente, a mí me enojaba de una forma tremenda que punto se vendió la gata revolcada de la democracia española como un modelo cuando nunca lo fue. Fue un modelo incluso de sumisión absoluta, un modelo de élites que nunca permitieron cambios reales y un modelo en el cual, como digo bien, Iberdrola seguirá ahí mientras, digamos, el voto popular nunca conseguirá cambiar casi nada. Porque además, si pasara, ahí está Bruselas para hacer las leyes, los reglamentos para que no se puedan expropiar a empresas privadas de energía eléctrica. Entonces, estas cosas existen y es importante entender que eso, la hispanidad, insisto, parece una cosa muy vieja, como el sinarquismo de los Abascal mexicanos, que también hay una corriente de los Abascal. Abascal hay, parece que el apellido Abascal parece que abarca siempre personajes muy quijotescos, pero en ese sentido es importante darle eso sí, relevancia al tema. Abascal es un retoño no solo de franquismo, también de José María Aznar, y José María Aznar es venerado en México. O sea, nadie le llama cual lo que es, un auténtico ultraderechista, un hombre brutal, un hombre de los que promovió la guerra de Irak, un hombre que hizo que España entrara a las guerras imperiales, un hombre brutal que privatizó lo que quedaba por privatizar en los 90s y en los 2000s, un hombre implacable, brutal, y digamos que en 2006 se apareció en México, digamos, y comentó todas las reglas, venerado por Enrique Krause, venerado por el PAN, y luego con el PRI ya no le queda, al PRI le queda de nacionalismo revolucionario, no le queda ni siquiera, ni las ganas, ¿no? O sea, en todo caso, esa es la clave. No solo se hablar del franquismo, digamos, ese modelo español ha sido siempre la forma de legitimar un dominio. Y ahí tenemos, por cierto, el caso de Julen Rementería, el senador, que es curioso porque estuve leyendo ahora, él es descendiente de vascos. Realmente a sus hijos les ponen nombres vascos, su mamá, bueno, su abuela, perdón, yo les creo, su abuela llegó Margarita Zavala, con B alta, no confundamos con la otra, llegó, armó su tienda de trajes en el puerto de Veracruz, años 20-30, y típicamente con la mentalidad del abarrotero, del negociante, del comerciante español, perdón, pues creó la red que permitió el poder, que son dos, el comercio y el matrimonio, que han sido las bases por las cuales esas redes de migración privilegiada han creado un cierto poder y se han vinculado a las élites locales en cada estado, porque tenemos ese criollismo y este hispanismo en todos los estados de México, ¿no? En sus variaciones, siempre teniendo en cuenta que se puede combinar perfectamente con la afición y la lealtad a Estados Unidos. Una cosa no quita la otra. Como pasó en Cananea, no sé si recuerdan la historia del dueño de Cananea, de la mina original, de la famosa huelga de Cananea, un gringo casada con una norteamericana de origen español. Y esta relación es muy típica, muy prototípica de cómo se hacen negocios en América Latina. Y nomás te resumo una frase que dijo Alfonso XIII, el abuelo del rey exiliado, que desapareció y que ahora está buscado por la misma policía porque se robó demasiado y
pues ya desapareció, ya no tiene hijos, ya nadie sabe dónde está, porque está en algún país árabe. Bueno, pero decía algo muy importante, que Estados Unidos se requiere, porque Estados Unidos es quien da los golpes de Estado. Pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y la Armada Invencible pues ya no está disponible. Desde la guerra de Cuba, España no tiene ningún poder militar, pero para eso está Estados Unidos, que tiene una red impresionante, una capacidad impresionante que nadie le va a negar. En cambio, España lo que tiene es la legitimidad, su pertenencia, sus lealtades de élites, desde Bolivia, como vimos, Chile, Argentina, en todas partes, digamos, la matriz esta cultural existe y se forja siempre al lado de Estados Unidos. Hay vascos, asturianos, pero también libaneses, de judíos, siempre he sentido la pertenencia a un grupo, digamos, procedente, al menos que siente que se vincula a otro país, a otra realidad, permite también ese criollismo o esa palabra que decía un intelectual chileno, Miguel Ríos Mix, que se llama el bovarismo exótico. Como daba Madame Bovary, gente que nace en un país que ya nomás sus abuelos no lo eran, pero se sigue sintiendo parte de otro país. Eso que decía en el texto de los Pieds Noirs, que recordemos que es el grupo de colonizadores franceses, gente que llegó a Argelia en el siglo XIX, gente de muchos países distintos, provenían muchos de España, que eran colonizadores que vivieron en Argelia 130 años, abuelos, padres, hijos, y que en los años 50, cuando la guerra de independencia de Argelia, lucharon con una brutalidad impresionante contra los argelinos, contra los naturales, y al final perdieron la guerra de Argelia. El año 62, con los barcos casi de terror, tuvieron que escapar de Argelia, de su colonia, digamos, y ya para siempre pues, refugiarse en Francia o en España. Esa es la clave de ese pensamiento, esa incapacidad de formar parte de una tierra, de una nación, y siempre sentir que tienen unos derechos adquiridos. Esa parte se combina, en el caso español, por obvias razones, asturianos, cántabros, de varias regiones, han tenido gran influencia económica, y grupos económicos muy importantes vinculados a gallegos, a leoneses, y eso ha combinado un espíritu en las élites que, sin perder la lealtad a quien manda de verdad, que pues es Washington, también permite cohesionar muchos frentes con España. Y tenemos el caso de Carlos Slim, que siendo libanés, pues es muy amigo, digamos, de Gente de Avión, que es un pueblo gallego donde prácticamente tenemos a grandes familias gallego-mexicanas que tienen gran poder e influencia. Entonces, esas claves explican que el hispanismo no es un vejestorio, un cachivache, algo rancio, que sí lo es, porque Abascal es rancio a más no poder, pero esto no quita que realmente influyen, determinan y, por cierto, no tienen vergüenza alguna. Aunque Lili Telles pida perdón, realmente la ultraderecha mexicana, el sector más conservador, se alía perfectamente con liberales. A la hora de la verdad saben pactar perfectamente, y aunque algunos se tapen la nariz, pactan todos juntos. Siempre el poder económico tiene la capacidad de pasar por encima de las diferencias, cosa que en el otro lado a veces pasa menos. Aquí acabo porque soy demasiado me pierdo en mil cosas y luego ya pobre y hablo muy rápido y luego no me entiende nadie y mejor voy más lento. Mira, te propongo una cosa, Oriol Mayó, nuestro colega periodista Oriol Mayó, que publica este extenso, jugoso texto en La Jornada, que incluyamos en esta mesa de diálogo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, para que también nos comparta su visión, sus opiniones, porque quiero preguntarles, y te saludo con mucho gusto, Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No escucho a Isaac de Paz, no escucho al doctor. Buenas noches, Vicente, disculpa. Buenas noches a Oriol Mayó, pues ha explicado muy claramente, voy a parafrasearlo, ya no tengo nada que decir, porque la verdad es que nos ha dado una cátedra de colonialismo, o sea, ha expresado los conceptos elementales del colonialismo, y el caso mexicano y el caso español tiene sus réplicas en otras, pues en otras vertientes. En Inglaterra ahora mismo hay una serie también de un despertar anticolonialista, y en este contexto en el que las élites políticas están viéndose tambaleadas por los reclamos populares de reivindicar esos valores y esas minorías que siempre se les han, a quienes siempre se les ha invisibilizado. Así que bueno, me llama mucho la atención esta liga transnacional que hace Oriol Mayó de España, de Chile, de México, y es que es verdad, o sea, lo poco que yo he conocido de las élites, ya sea sudamericanas o mexicanas o españolas, pues es esto, siempre tejen sus redes con el poder político y económico.
Y yo agregaría que a ese pésimo legado de la derecha, tanto mexicana como española o chilena o boliviana, pues le ha dado pues muchos dolores a los pueblos, a las naciones. O sea, Oriol Mayó citaba a José María Aznar, que en aquel tiempo los caricaturistas decían que lo único que le faltaba era rebuznar. No sé si Hernández o Helguera, a nuestro querido Helguera, pero yo recuerdo con mucho dolor, porque conocí a algunas personas sobrevivientes del atentado del 11 de marzo en España en el 2004, y debido a esta decisión fatal de llevar a España a esa guerra en Irak, que luego desencadenó también en la invasión a Afganistán, pues vemos cómo estos grupos llevan a las sociedades y a los pueblos al despeñadero. Ahora sí, valga la redundancia con la frase del presidente López Obrador. O sea, los llevan a situaciones críticas. Y lo que estamos viendo con estos, digamos, estos destellos de la ultraderecha española uniéndose a lo poco que queda de la derecha mexicana, porque la verdad es que ya poco queda del Partido Acción Nacional, y esto que estamos viendo ya es parte, yo creo, del proceso de putrefacción de su discurso político, también de su organización política. Y bueno, creo que ya ellos mismos, como decía también en su columna John Ackerman, pues están dando un balazo en el pie. Este sería mi primer comentario, estimado Vicente, y pues muchas gracias a Oriol por esta explicación tan sencilla, pero a su vez tan enriquecedora de conceptos novedosos de colonialismo y política contemporánea. A ver, déjenme preguntarles a ambos. A ver, Oriol, en todo esto que has analizado y lo que hemos escuchado del doctor Isaac de Paz, ¿cómo entender a un López Obrador que dice, venga, lo que tenga que venir, que venga? No vamos a aplicar ni el 33, no lo hemos aplicado, que venga Santiago Abascal, podemos no estar de acuerdo, y veo muchas reacciones en redes sociales sobre estos dichos del presidente, porque si bien es cierto es abrirle la puerta a que se exhiban sus contrincantes, sus adversarios políticos, también es abrirle la puerta a toda esta putrefacción de la que estamos señalando, ¿no, Oriol? Bueno, yo ahí creo que, a ver, gracias, digamos, a ese liberalismo, entre comillas, del presidente, pues tuvimos la fantástica sesión ya no existente, desaparecida en el Senado de la República, el encuentro amoroso, breve y indiscreto, entre Abascal y los 15 apóstoles, ¿o eran 15 o 16 apóstoles panistas? Eso, yo creo ahí es importante entender, creo que está bien lo que hace, es fundamental porque hay una tendencia a pensar que al 33 cualquiera lo quiere aplicar. Y también cambian las presidencias y entonces te puedes encontrar que cuánta gente quiere expulsar a Abraham Mendieta. Y no hace falta decir que si llegaran los panistas al gobierno, yo creo que no tardarían ni un día en expulsarlo, ¿no? Entonces, realmente he sentido que está bueno verlos en acción, está bueno que se muestren como lo que son, porque de hecho al final han tenido que desmentir lo que están haciendo, lo que realmente son. Y por cierto, insisto, la Carta de Madrid hay que leerla porque realmente la firman todos, ¿eh? Está de acuerdo PRD, está de acuerdo PAN, no más que como la promueve Vox, que es un partido que que no cumple algunas reglas del sistema, porque tiene un exceso, digamos, de carga racista, homofóbica, brutal, y por tanto, digamos, no conviene. Pero todo lo que dice la Carta, como bien dijo Lili Telles, pues oiga, eso lo firman todos. Dicho esto, yo pienso, y es importante, que hagan que se muevan donde quieran, más bien cuando sean más visibles, mejor. De hecho, yo creo que hasta que si quieren que monten su box en México, porque más vamos a ver y será divertido. Hay ya incluso un grupo llamado Sublevados, que tienen su cuenta en Twitter, que son sobre todo jóvenes de universidades privadas, que Carlos Mota los menciona de su encuentro con su pequeño amigo Abascal, lo menciona Carlos Mota en su famoso hilo de tweets. Entonces hay que checar bien. Yo y creo que la transparencia es lo mejor en este caso, por tanto, que se vean, que se visibilice, igual que a Krause le encanta, no hace fotos con el rey de España, con cualquier rey de España, no tiene problemas. Yo creo que seguirá eternamente con cualquier rey, reina o lo que venga. Entonces es bueno visibilizar estas redes, que se muestren perfectamente y no
creo que la tentación de usar el artículo 33, entre comillas, hay que recordar que nosotros aún no somos la regla, somos la excepción. Por tanto, es importante recordar que, excepto que digamos, que consigamos que a partir del 2024 prosiga un proyecto de transformación de una u otra forma, recordemos que la posibilidad de que apliquen el 33 sería más para nosotros. La tradición de México, la más abierta, ha sido recibir a los exilios. La mejor tradición en el mundo, la más recordada, así, esa tradición, digamos, de recibir a los oprimidos del mundo, es algo fundamental. Y aunque hay hechos que no tienen que ver con eso, el hecho no hay que ni siquiera victimizarlas. Abascal estaría encantado en la vida, como ven, provocador. Nada le encantaría más que casi amarrado, esposado en el avión, dando viva México. Lástima que México, cuando pronuncias, no juega con la J, pero le saldría de su... Imagínense el sueño como esos alcaldes chilangos que buscaban la represión y tenían que pegarse contra los policías para sacar un poco de sangre, un poco de su idea. Por tanto, realmente ahí sí que entiendo y creo, estoy muy de acuerdo con Obrador de que a nadie hay que aplicar el 33, que ellos solitos se alíen con su gente y veamos lo que son, con quién trabajan y con quién se relacionan. De esta manera va a quedar aún más claro lo que quieren y con quién. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, insisto, yo no creo que para nada hay que aplicar ninguna ley. Solitos veamos cómo se manejan y luego quién pide perdón y quién no. Y vamos siguiendo pues con sus relaciones. ¿Compartes, Isaac? Pues, por supuesto. Y es que Abascal solito se fue corriendo al aeropuerto. Él mismo lo dijo. Ya tengo que irme, ya no podía hablar con nadie, ya no me pude sacar más fotos, me tuve que ir porque mi vuelo pues ya me pillaba tarde. Así que no, yo tampoco creo que sea necesario un manotazo autoritario del 33. Además, ahora el 33 ya tiene un procedimiento administrativo, digamos que es burocracia, y no, yo considero que no es prudente, y comparto más bien la tesis de Oriol, que ellos solitos se exhiban, se muestren tal en toda su brutalidad, con todo el discurso de odio, con todas sus expresiones, con todas sus palabras, con todos pues esos límites que le quieren poner a las libertades que mucho nos han costado en este país a la gente que ha luchado desde hace muchísimos años, desde, pues básicamente desde los primeros años de vida del México independiente. Siempre ha estado esa lucha de los oprimidos contra los opresores. Así que, pues sí, creo que se está hundiendo por sí solo el Partido Acción Nacional. Y pues a pesar de que firmaron ahí, plasmaron su firma autógrafa de su puño y letra, ahora ya la desconocen, ahora ya les dio amnesia y no saben dónde meterse. Ahora resulta que no se dieron cuenta que firmaron como buenos analfabetas funcionales que son, dijera la secretaria de Economía, que pues al analfabeta funcional mayor le dijo, oye, pues es que lees pero no sabes leer, no lo reflexionas, no lo razonas. Y esto le está pasando a este grupo de pues 16 o 15 apóstoles, como diría Oriol, que no supieron ni a qué fueron, ni qué hicieron, ni quién era ese sujeto, no saben que es un propagandista de odio, y creo que lo que sí ameritan este grupo del Senado panista es una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, porque son funcionarios públicos, como bien lo dijo hace rato Oriol, estaban en un recinto público en el Senado, que no es poca cosa para México, que el Senado es un cuerpo político que debe vigilar la aplicación de los principios internacionales que México ha suscrito y ha ratificado ante la comunidad internacional, que son los principios de la convivencia pacífica. Entonces, por supuesto que ameritan por lo menos un apercibimiento público de parte de la CONAPRED, porque están firmando ahí, no pueden decir que no, ya es, ahora sí, como decimos los leguleyos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ya ahí se entregaron, están siendo partícipes de un discurso del odio. Y por otro lado, pues yo creo que hasta una vez que dicen que Vox ya está tramitando su marca en México, su registro como marca, bueno, pues ya está ahí, yo creo que bien puesto el Gabriel Cuadradi, este diputado, que bien hace algún tiempo ya dijo que hace falta un partido. Bueno, pues ya tenemos a uno de esos acólitos del colonialismo,
que también ha criticado durísimo que van a quitar y ya a remover y a poner en otro lado la escultura de Cristóbal Colón. Así que bueno, yo creo que él va a ser el analfabeto perfecto también, Cuadri. Entonces, pues yo creo que entre ellos, como dice Oriol, se buscan y se atraen, ¿no? Como cuerpos políticos que promueven este discurso. Yo creo que ya se estaban tardando. Y por otro lado, Vicente, respondiendo también a la primera pregunta, yo creo que no hay peligro, salvo por el efecto discursivo, pero la sociedad mexicana ya está adquiriendo un grado de inteligencia política, de capacidad de análisis. Ya no la podemos engañar a la sociedad con cualquier cosa. Tú mismo lo dices aquí en tu programa. No me crea a mí. Contraste, escúcheme, vea otras vertientes, otras opiniones y forme su criterio. Entonces, yo creo que ya no es posible andar comprando esos discursitos baratos, esos espejitos discursivos, diría, y por el contrario, pues eso ayuda a que tomen partido, que salgan del closet, como dijo el presidente, y se exhiban con todo con toda su carga de odio, que ellos sí son los verdaderos promotores de la polarización con este tipo de acercamientos o de, pues, amoríos, como dijo Oriol Mayor, pasajeros. Así que, pues, esta sería mi opinión en ese aspecto, Vicente. Dos cosas, si me permiten, para darle la vuelta a la mesa de diálogo y agradecerles que nos acompañen. Y ojalá que, Oriol, nos acompañes cuantas veces te sea posible en este espacio que es libre como el viento. El buen Isaac tiene su espacio que conduce todos los domingos. Pero, a ver, mencionas a Iberdrola, Oriol. Esa es la causa de seguirle tirando en la cara o intentar tirarle en la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador la carta del comunismo, el hecho de que ya no se permita el saqueo de nuestro país, como lo ha referido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por Iberdrola, ni por Repsol, ni por nadie, que ya no hay favoritos como los hubo en otros gobiernos, y muchos de esos favoritos eran españoles. ¿Por ahí va el odio, el veneno? Hombre, obviamente hay que empezar por decir, Andrés Manuel López Obrador es descendiente de españoles. Su abuelo era un cántabro que llegó a abrir una tienda ahí en Tabasco y ha contado muchas veces la historia. Y obviamente, pero obviamente eso, como decimos mil veces, el origen no determina nada. Y justamente por su formación, aquí nació y es mexicano, pues siguió una línea muy distinta, no como otros que parece que el origen sí los determina. Pero lo que está claro con Obrador es que a ellos, al gobierno español no le importa el color que tenga el presidente, digamos, sino el color del dinero que acepta el presidente. En el momento que hay un presidente en cualquier país, un gobierno, una política que consiste en no permitir, al menos empezar a no permitir, porque es mucho más complejo, intentar cuando menos revertir esa relación de poder de las oligarquías nacionales e internacionales sobre la economía, sobre el destino de una nación, en temas incluso fundamentales como la energía y la electricidad, que han sido dos campos que históricamente hay una gran diferencia entre México y España. Eso es importante aclararlo. En España, y es un tema que estoy estudiando para un libro que espero acabar pronto sobre el tema de Iberdrola en el mundo. En España la energía eléctrica ha sido siempre privada. La Guerra Civil Española la pagaron también las compañías eléctricas para que a Franco no se le ocurriera lo que hacía todo el mundo en la época, que es hacer pública la electricidad. Es decir, las compañías privadas se fueron nacionalizando en todo el mundo. El caso francés empezaron en la Unión Soviética, pero también en economías capitalistas, digamos, el Estado descubrió que naturalmente el precio de la luz es tan fundamental que no se puede dejar en manos privadas. Incluso para que una empresa tenga un acceso a una electricidad razonable, es importante que sea público el bien. Entonces, en Francia, en el año 46, un ministro comunista, en tiempos de De Gaulle, nacionalizó electricidad de Francia, y eso fue la línea. En España, justamente los que luego formaron Iberdrola y Hidrola, la compañía que dirigía a los Oriol y Urquijo, no tengo nada que ver, es apellido, no nombre. Si fuera apellido ya no estaría hablando aquí, tendría una mansión muy bonita en otro país, digamos. Entonces, los Oriol
Oriol y Urquijo se encargaron de decirle a Franco que la guerra la hicieron ellos, incluso vestidos de militares, y la pagaron ellos para que nunca se nacionalizara la energía eléctrica. Y en España no ha habido, prácticamente excepto Nintendo en los 80 de Endesa, una compañía pública, siempre ha sido privado. Y no hablemos, obviamente, porque no había petróleo, pero petróleo también habría sido privado. En México fue al contrario, fueron dos grandes luchas muy importantes, la del petróleo y la de la energía eléctrica en tiempos de López Mateos, que permitieron, digamos, que eso fuera un bien público para todo el país, para toda la gente. Entonces, esa es la gran diferencia. A partir que empezamos con las privatizaciones, empezó una nueva casta de intermediarios, de coyotes, que trabajan para cualquier empresa internacional o mexicana también, para montar negocios, como siempre, a costa del Estado, con contratos a 20 años que te están pagando la energía, donde tú finalmente nomás pones tus molinos de viento y la Comisión Federal se encarga de pagarte y garantizarte, digamos el derecho preferente, el porteo verde preferente, y mil negocios que poco a poco van minando, digamos, la capacidad de la CFE para generar, producir y tener una electricidad barata para el pueblo de México, que aumenta la subvención obligatoria y, por tanto, poco a poco va ahorcando las finanzas públicas. En el momento que hay un presidente, un gobierno, un proyecto que intenta cambiar esto, entonces, obviamente, hay dos líneas. El hispanismo, que naturalmente odia a un presidente, que el nacionalismo, entendido como algo antiimperial, anticolonial, como un proyecto de soberanía contra los poderes fácticos, como es el nacionalismo verdaderamente en el llamado tercer mundo, es algo que molesta y afecta ¿a quién? A los intereses internacionales de la gran burguesía nacional, que también depende, se colisiona y se compacta con estos grandes imperialismos norteamericano o español. Y como en empresas de servicios, obviamente hay bancos. Hablamos de BBVA, yo hice un libro sobre BBVA justamente hace un año apenas, muy importante, Santander, hablamos también de Iberdrola, energía eléctrica, pero hay muchas más compañías metidas en el negocio de la energía. También Repsol, no solo Repsol, hablamos de Acciona, por ejemplo, fundamental en tema eólico y solar. Entonces, toda esa gente necesita obviamente un Estado protector, amigo, al cual poder, digamos, pasarle la factura que acaban pagando, obviamente, los usuarios, consumidores y los ciudadanos, y por tanto son enemigos naturales de cualquier proyecto que rompa esa natural relación de élites que se vincula con el saqueo común del Estado o de lo público. Ahí está la clave por qué españolismo, imperialismo y amigos de Estados Unidos y de España funcionan en una lógica tan perfecta. Iberdrola representa esos intereses de una forma natural. O sea, no hay empresario en México que no adore Iberdrola, cuando en realidad, si fueran un poco menos absurdos, menos ideológicos, sabrían que en realidad, por cierto, cuando hay una empresa pública de energía es mucho mejor, incluso para la gran industria, por cierto, y para el consumidor final. Pero eso no lo entienden porque les gana siempre el odio al Estado, porque en el fondo sí son conscientes que cuando hay más Estado o los impuestos se pagan y el SAT no es el amigo del rico, sino el que tiene que cobrar impuestos, entonces descubren que el Estado no les interesa. Por tanto, de una forma clara y consciente, el vínculo entre el espíritu, digamos, ese capitalismo de amigos, de compadres, de vividores, de intermediarios, de servicios, que también llaman ahora, y España es natural porque además las compañías de español, las grandes compañías, son compañías de servicios, no inventan y no venden nada que no sea, digamos, la intermediación y el negocio a base del robo, digamos, o la privatización de activos del Estado. Ese es el gran negocio español. Por tanto, requiere de política, de amigos en el poder, para garantizar que el negocio fluya permanentemente. Isaac, pues más actual que nunca este debate de nuestra relación México-España, pues con estas actitudes frente al nacionalismo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquello de que México dejó de ser tierra de saqueo. Sí, Vicente, y haría falta incluso profundizar en las facilidades, tanto a nivel de gobiernos municipales, gobiernos estatales, los permisos, las concesiones también de la industria hotelera española que se ha afincado en Quintana Roo. O sea, la gran industria hotelera extranjera en México es mayormente española. Y, por supuesto, usufructuando las zonas federales exclusivas que deberían ser de toda la nación, de aprovechamiento público, porque son bienes públicos federales. Y pues toda esta andanada discursiva en contra de este cambio de rumbo de política económica, que ni siquiera es expropiatoria, ni siquiera y mucho menos va a ser comunista, forma parte de eso que mencionaba Oriol, de cómo las empresas, en este caso Iberdrola u otras también, alimentan con sobornos
con dinero privado a legisladores, a secretarios de Estado, a nivel, o alimentaban más bien en la época neoliberal a secretarios de Estado, a secretarios de directivos de los gobiernos estatales y municipales para obtener y para apropiarse de los mayores bienes públicos que hay en México. Incluso todo ese desarrollo inmobiliario, lo único que ha traído en la zona dorada de Cancún, de Quintana Roo y Tulum, pues ha sido dos mundos. El mundo diseñado para el turista rico que viene de la anglósfera, dirían ahora que está de toda esta palabra de la derechósfera, pues crean esas zonas exclusivas y zonas de exclusión en donde se afinca la pobreza, el crimen, la marginación social. Entonces, como son empresas que se dedican principalmente a explotar los bienes públicos de otra nación, como bien lo mencionó Oriol, que no inventan nada, que no tienen materia prima más que su know-how, le llaman ellos en su lenguaje neoliberal, pues ahorita, por supuesto, que están viendo en peligro a corto y largo plazo sus negocios. Entonces, pues por supuesto que un gobierno que no apoya esa política extractiva que ha propiciado desigualdad en México, pues por supuesto que no les va a venir bien. Y precisamente el domingo abordábamos este tema en Sin Censura Presenta con un colega español, con Jesús García Minguillán, sobre los precios estratosféricos de la energía eléctrica en España y de cómo el Estado tiene que entrar a subsidiar, a promover bonos, ayudas, dinero a las empresas para que no les corten la energía eléctrica, para que puedan pagar la factura mensual. Y la luz, como bien lo decía Oriol, pues es un bien esencial, es fundamental para la alimentación, para la higiene, para la educación. O sea, sin energía eléctrica ahorita no funciona absolutamente nada en las ciudades y también en los pueblos, no funciona la educación a distancia, por ejemplo. Así que este cambio que estamos viendo en México es una visión totalmente distinta de visualizar el progreso de la sociedad y de sus bienes públicos aprovechables por todo el público y no por unos grupúsculos elitistas, ya sean españoles o de otras naciones, porque el poder transnacional pues no necesariamente pertenece a una única nación. Ahora este poder se ha encaramado en esta visión neoliberal que creo que está en crisis y tenemos que ir dándole los empujones para sacarla de nuestras políticas y de nuestra vida como sociedad civilizada. Eso diría Vicente. Muy bien, y para cerrar, Oriol Mayó, Isaac de Paz González, este golpe que este autogol, poniéndolo en términos deportivos, este autogol del PAN, ¿qué tan duro es para un partido que está a unos cuantos miles de afiliaciones de perder su registro, un partido que se tiene que sumar a una alianza con el PRI, con el PRD, para no perder más notoriedad? ¿Es esto un clavo en el ataúd definitivo, políticamente hablando, para el Partido Acción Nacional, o quedará como parte de una anécdota en un tiempo? Oriol, ¿cómo lo ves tú? Yo ahí sí discrepo incluso un poco del artículo de Ackerman. No debemos ser tan optimistas, ni mucho menos. A ver, insisto en el artículo, aunque parezca mentira, Roger Bartra, de hecho, porque es de origen catalán también, Roger Bartra y Gilberto Lozano votaron lo mismo sin ningún problema. Son muy pragmáticos, en verdad, carecen de una vergüenza absoluta y bueno, aunque ahora tengan un momento, en Twitter pierdes 2 días, ganas 3, es una pelea, a veces el mundo tuitero es una cosa, la realidad es otra. En el mundo de WhatsApp, recordemos el voto brutal de mayorías en las colonias de derechas de Ciudad de México o de Puebla, donde yo vivo. Fue impresionante. Ellos se compactaron completamente. Es decir, desde la vieja socialdemocracia del PRD, ya absolutamente vendida a sus intereses fácticos de México, ya de forma contundente, hasta el PAN y el PRI.
Oye, juntar PAN, PRI y PRD puede parecer algo, hace años habría parecido imposible. Se juntaron, aguantaron, digamos, que la pestilencia conjunta, se la aguantaron porque tienen una clara conciencia que el voto útil importa y que a efectos reales, pues eso produjo la sorpresa. Si el resto de los movimientos alrededor de Morena, a la izquierda, todos los que estamos alrededor, no votamos también, no organizamos también de otras formas, no solo estar en el gobierno, significa estar en movimientos, defender desde la base otro proyecto de país, realmente sucede que realmente los que votan son las minorías. Es lo que vimos en la Benito Juárez, Álvaro Obregón, en Coyoacán, digamos, afluencias del 80% en las casillas en junio, y en cambio lo normal de intermedio, el resto en otros lugares, el 40 o 30%. Entonces, insisto, yo no cometería el error fatal, de hecho fatal, de considerar que aunque obviamente hacen el ridículo y hay que seguir haciendo memes, la verdad, Abascal pues merece todo. O sea, si hay que ponerle su casco de Hernán Cortés y regalarle su México con J en el mundo real, ¿no? Digamos, donde quiera, pero es importante entender que no, esta gente es seria porque no son solo ellos, su red funciona. El PRD, el PAN y el PRI, como conjunto, son viejos operadores políticos, tienen fuerza, manejan en los estados, yo lo vi en la zona metropolitana de Puebla, pues finalmente les fue muy bien. Eso es importante recordar que en zonas como Guadalajara y Monterrey, pues están las cosas muy, muy complicadas, y ahí es donde más se requiere, digamos, que el voto popular, la verdadera parte de este México de clase media, clase trabajadora, porque, a ver, la mancha urbana es donde se concentraría el voto que de verdad importa. Es a la gente que hay que apelar, a esa inmensa mancha urbana, a esto que antes era en otros países el cinturón rojo, proletario, de origen rural, que se ha convertido en la auténtica gente que trabaja en este país y es para la cual realmente se necesita un proyecto de cambio. Esa es la gente que hay que apelar, hay que ir hacia ellos. Mientras tanto, queda claro, y que pase lo que pase, por más desvergüenza y por más que la Liteya diga que ahora es centrista, el centrismo es el refugio de los cobardes, ella no es centrista, nunca lo ha sido, pero el centrismo no existe. Ellos son muy claros en su frente de orden, conservador de derechas, y están funcionando ya como frente, y así van a estar el 24, aunque parezca mentira, ellos tendrán su candidato al 24, y lo probaron en las elecciones intermedias, ahí van a seguir. Entonces, recomendaría tomar muy en serio el tema, porque realmente si no hay una organización desde abajo, a diferentes niveles del país, para que en el 24, digamos, continúe un proyecto de transformación, o realmente, pues ellos van a estar ahí porque ya lleva muchos años, y quien lleva la experiencia, quien lleva el poder real de forma compactada entre economía, política y cultura, son ellos, no nosotros. Por tanto, recomiendo para nada abusar del optimismo, porque lo que han probado, lo que vimos en junio es que si no nos ponemos listos en el tema, al final ellos tienen más capacidad, más fuerza, llevan muchos más años, décadas organizados que nosotros. De momento, y aquí cabo, nosotros somos la excepción, no la regla. Sería bueno que con el tiempo fuera al revés. Isaac de Paz González, ¿es desde tu perspectiva un golpe sólido al panismo que los deje en la lona, o una anécdota más? Un autogolpe que el único cisma que está creando es al interior en esta transición de la directiva panista, y va a seguir, digamos, creando una fragmentación al interior del partido, pero coincido parcialmente con Oriol, porque los panistas no tienen vergüenza. O sea, Felipe Calderón les ha dicho de todo, lo sigue criticando y lo siguen teniendo ahí, y también Margarita Zavala. O sea, Margarita Zavala traicionó al PAN, Calderón traiciona al PAN, traiciona a Diego Fernández, a todos, y Anaya lo mismo, sus correligionarios lo acusan de traidor, de corrupto, y sin embargo, como todo esperpento, como todo animal político grotesco que se alimenta de, digamos, de sí mismo, pues sigue vivo. Entonces, yo creo que esa es su fortaleza interna, que en esa putrefacción surgen liderazgos pasajeros que mantienen vivo al esperpento, que lo hacen que siga caminando. Y perdón por la metáfora tan quizás desafortunada, pero efectivamente tienen un voto duro, un voto de la ultraderecha católica mexicana, de la ultraderecha católica mexicana, y esto desde luego les genera dividendos, y agregaría un componente adicional al de la experiencia y las mañas que tienen, según Oriol, también tienen el dinero, Vicente, y eso les funciona, y son capaces de seguir gastando,
dinero en medios, en campañas, invitando a estos impresentables españoles, pero también pueden inventar a un impresentable del Ku Klux Klan, y no tienen ya el pudor político que alguna vez quizás tuvieron. Entonces, sí, yo también sería mesurado con el autogolpe. Es un golpe fuerte a la directiva, a la organización, a la coyuntura política del PAN en el Senado, pero nada más la lucha, como bien dice Oriol, está en las bases sociales, no solo ya del panismo, sino de otros partidos y de el verdadero proyecto que muchos estamos apoyando y que ese es el que debemos empujar más allá del PAN, de Morena o del PRI o del PRD. Así que con esto cerraría, Vicente, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por Oriol, por tus tan nítidos y atinados pues comentarios, y pues felicidades por ese texto que tan claramente explica lo que está pasando en México y la hispanidad. Muchas gracias. Isaac, para despedirnos, ¿por qué no invitas a la gente para que te siga en redes sociales, para que te apoye con tu canal de YouTube? Yo los invito para que te vean todos los domingos en el espacio que orgullosamente diriges en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Estoy en YouTube, Isaac de Paz González. Suscríbanse, análisis constitucional de buen nivel de los temas urgentes de la agenda política y constitucional mexicana en YouTube, Isaac de Paz González, y en Twitter, @Isaac de Paz. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Isaac, y también a ti, Oriol Mayó. Gracias por acompañarnos, que sean más de estas oportunidades para dialogar. Pues con tu permiso será más. Claro que sí. ¿En dónde te leen? ¿En dónde te encuentran? En Oriol Mayo, en Twitter, en cuenta de Twitter, y también en Tiempos de Furia, que es mi blog en la Jornada de Oriente, de Puebla, justamente donde publiqué el artículo de Hispanidad y Anticomunismo, porque españolean tanto que sí españolean, sí españolean. Es Mayo, no Mayo. Sí, bueno, es Mayo el acento, pero en Twitter es Oriol Mayo sin el acento, todo junto, Oriol Mayo sin acento. Dije, muy sonorense, muy mexicano. Ya la cagué, te iba a decir, discúlpame tú, pero no. Entonces, lo he dicho bien, Mayo, porque luego, no, la audiencia no me perdona una. Afortunadamente tenemos una audiencia diferente, inteligente y muy comprometida. Yo te agradezco que hayas compartido todo este tiempo con nosotros. Sé que es para que la gente abra los ojos, para que se interese en estos temas, y te mando un abrazo y espero verte muy pronto. Abrazo de vuelta y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Oriol Mayo, periodista, escribe en La Jornada esta opinión, este artículo que compartía con ustedes más temprano.